¿Cómo estás, Leo? Siempre un gusto saludarte. ¿Qué es lo que hay para ti del 14 al 20 de agosto? Tú vas a hablar por economía, vas a hablar por un crecimiento importante con una mujer apiñonada. Vas a hablar sobre una traición. A ti te va a traicionar una mujer blanca. Vas a hablar por economía, por crecimiento, por nuevos proyectos con una persona de tez pálida. Hablarás incluso por una vida sentimental y hablarás por un gran crecimiento, o lo visualizas así. En el trabajo viene bien, la economía crece, los acuerdos, negociaciones, habrá cambios importantes, cambios en beneficio tuyo. A la puerta de tu casa habrá celos, te sentirás con cierta nostalgia, cierta tristeza, pero es una situación pasajera que tendrás que pasar, obviamente, pues para ser un poco más sensible y mejorar tu calidad como persona, como ser humano. Tú vas a hablar de prosperidad, vas a hablar de grandes cambios, de acuerdos. Vienen muchas cosas interesantes porque tú vas a firmar como un tipo de acuerdo o vas a recibir algo en el aspecto material, en cuestión económica, me refiero a dinero, de una persona o en manos de una persona blanca. Tú vas a hablar de una llamada, encuentro, noticia de una persona apiñonada. Es una persona importante para ti y que puede representar un cambio interesante en tu vida, en tu camino. Esa persona es una persona que tiene mucho potencial, pero que también es una persona que su tiempo se encuentra muy disperso. O sea, es una persona que se mueve mucho y que a veces piensas que no, o podrías pensar que no te va a dar cierta atención. No es así, es una persona que hace muchas cosas. Tú hablarás por un viaje o recibirás visita de una persona, pero más que todo tú vas a hacer ese viaje, vas a hablar sobre un viaje. Hay justicia y hay triunfo. También hay una persona que te piensa, es una persona de tez blanca, es una persona que visualiza una vida en pareja contigo, pero que no termina de decírtelo, sin embargo lo sabes. Muchísimas gracias.